Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Kim y el día de hoy les traigo un rompecabezas muy mini, por supuesto, porque literal es mini, porque trae mini piezas. Es una imagen muy bonita, es de un gatito negro, entonces a mí me gustan mucho los animales, así que está muy linda, por eso la escogí en su momento. Pero antes de comenzar este video, yo les quiero contar la historia de este rompecabezas. Primero, es un rompecabezas que yo compré hace unos 4 años más o menos, yo creo, y es bastante tiempo. Y en su momento eso fue en un mercado chino, por ahí de los centros comerciales, por acá en mi ciudad. Entonces yo quería probarlo y decir, oye, ¿qué tan buenos son estos rompecabezas? Entonces, eso por ese lado. Por el otro, en su momento yo dije, bueno, mire, las piezas eran tan pequeñas que a mí me dio mucha curiosidad y yo dije, vamos a contarlas. No sé por qué, de pronto tenía mucho tiempo libre, así que me puse a contar las piezas y faltaba una pieza. No sé por qué. Entonces yo me desmotivé y yo dije, ay no, me da como jartera, como decimos acá en Colombia, como jartera armar ese rompecabezas. Ay no, le falta una pieza. Entonces no lo armé y por eso lo almacené en mi estantería. Y en estos momentos lo estoy sacando para grabarles el proceso a ustedes y para corroborar si esto de la pieza es cierto. Por ahí mi mamá me decía, no, es que yo lo conté y habían más de 1000 piezas, entonces vamos a corroborar cuál es la verdad, si le falta una o le sobran piezas. Así que nada, creo que vamos a necesitar una lupa porque realmente son muy pequeñas y tienen muchas líneas, o sea, yo lo veo complicado, esperemos que no. Así que comencemos con este video y espero les guste este proceso, espero disfrutarlo también, así que nada, vamos. Una toma más cerca de la caja podemos ver que es un gatito negro, como en una noche estrellada. Acá nos dice que es para mayores de 14 años por el tamaño de la pieza. Ya la veremos porque es un poquito peligrosa pues para los nenes más pequeños, ya que pueden atorarse con una de ellas. Aquí dice que es 1000 piezas en pequeñito, mini puzzle. Y acá, bueno, alrededor está en taca-taca y no hablo taca-taca, entonces pasemos ya a abrirlo. Por acá, cuando abrimos la caja, encontramos una imagen grande, que es el póster del rompecabezas. Aquí lo tenemos en grande, más a detalle, lo cual es súper chévere porque como la pieza es tan pequeña, entonces pues nos sirve mucho de ayuda. Entonces, dejando esto por acá por un lado, encontramos una bolsita con las mini piezas, lo cual me gusta bastante porque yo desarmo mis rompecabezas, entonces me es muy útil la bolsita, que sea así súper bonita para volver a guardar las piezas, entonces eso me gustó bastante. Aquí trae un nudito, lo desatamos y vamos a regar las piezas por acá. Es que de ninguna, para que al armarlo no se confundan. Y pues nada, estas son las piezas. Como pueden ver, por detrás trae el abecedario, también de pronto para uno guiarse. Yo no uso ese tipo de ayudas, o sea, yo lo hago directamente con la imagen. Entonces nada, las piecitas son gruesitas, o sea, realmente no son fáciles de dañar, entonces me gusta bastante. Y pues nada, tiene colores muy vivos. Ahora vamos a ver cómo lo armamos. Y bueno, como siempre comenzaré con la separación de las piezas. En esta oportunidad separaré las amarillas, las naranjitas, que es como la luna que en la parte de abajo tiene quemadito, y voy identificando cuáles son diferentes a las otras. Aquí usé varias partes de las coquitas porque identificaba unas así como lineecitas rojas, lineecitas azul clara, azul oscura, y pues nada, ahí me fui defendiendo con las que fui identificando.
Lo primero que armaré en este rompecabezas es el marco. ¿Por qué? Porque no tiene este rompecabezas una imagen que yo diga que identifico, o sea, que se me facilita. Sí está el color amarillo y el color naranja, pero en esta oportunidad se me facilita más el marco, así que comenzaré con este. Bueno, como primera impresión, lo que veo es que las piezas pues no son tan malas. Realmente si levanto una sección se queda en su lugar. No es la mejor, pero pues realmente me la esperaba peor, que cualquier fichita no encajara perfectamente, encajan en su lugar. Eso sí, no pareciera que una pieza va en un lugar que no es. Así que de momento vamos bien. Lo que sí tengo que mencionar es que la imagen está corrida. ¿Sí? Si yo abro esta imagen que es la referencia, realmente el marco lo armé sin imagen, lo hice fue como por colores, pero revisando cuáles piezas me faltaban acá, porque me faltan algunas del marco, ya en el camino las iré encontrando, pero acá me doy cuenta que la imagen está corrida. Entonces de este lado, por ejemplo, tenemos la cola del gato y no están estas líneas de acá, estas azules. Entonces sí está corrida, aquí abajo también. Aquí mira, este es este, no sé si ven muy bien, pero este es este y empieza desde acá, es decir, todo esto está cortado. Y acá también la imagen está cortada. De arriba creo que está bien, no lo sé. Sí, de arriba sí está bien, de este lado creo que también está un poco cortada, o no, creo que no. Creo que está bien, es esta parte la que está cortada. Pero pues bueno, igual ya con el marco ya uno se guía mejor y ya no hay problema con eso. Pero pues sí, o sea, la imagen debería ser la correcta, así que pues nada, continuemos. Más difícil de lo que creí, está demorándose bastante este rompecabezas, me va a sacar canas en mi cabello joven, espero que me dure más años porque este rompecabezas está muy difícil. Dios, tiene solo líneas, o sea, todas las piezas son de solo líneas, yo no entiendo. Sí, obviamente hay unas de diferentes colores, pero solo líneas, madre mía, que es que no se identifica, o sea, es el rompecabezas más difícil que he hecho en la vida. Yo les había contado que nunca lo había armado, que solo había, al inicio del video les dije, que solo había contado las piezas y como supe que me faltaba una, nunca lo armé, entonces es la primera vez que lo estoy armando y no creí que fuera tan difícil. Así que nada, eso era una pequeña pausa para contarles el sufrimiento que estoy viviendo en este momento. Además está haciendo un calor terrible que, Dios, odio el calor, lo odio, se los prometo. Entonces nada, ya no voy a hablar más, voy a dejarlos ver el rompecabezas, a ver cómo termina. Si algo les cuento, si tengo alguna cosita que decir, les voy contando, pero quería hacer una pausa para eso. Les mando un beso. Continuamos.
Bueno chicos, finalmente tenemos la última pieza. De verdad que estoy muy contenta en este momento. De verdad que la felicidad no cabe en el pecho. De verdad que es un rompecabezas muy bonito. Sufrí mucho, eso sí. De verdad que es un rompecabezas muy difícil. Créanme que nunca había armado un rompecabezas tan difícil y tan demorado. Así que nada, este es el resultado final. Por favor, aprécienlo muy bien porque son muchas horas de esfuerzo y de trabajo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver. De verdad espero les haya gustado este rompecabezas tanto como a mí. A mí me encantó. Sufrí, lloré, bueno, no lloré, pero sufrí mucho con el proceso, pero al mismo tiempo lo disfruté bastante, así que tengo ahí sentimientos encontrados con este rompecabezas. Eso por ese lado. Y por el otro, pues el resultado final me encantó, me tiene muy contenta. De verdad que yo esperaba algo diferente frente a calidad, frente al ensamblado del rompecabezas. Así que en este momento les voy a mostrar cómo se puede levantar tan espectacularmente. Dios, es que ustedes vieron al inicio cuando yo empecé a armar el borde, algunas piezas que encajaban se salían. Entonces yo decía, no, o sea, esto no se va a poder hacer, es que es imposible. O sea, ustedes vieron en el video cómo un borde específicamente, creo que de este lado, se salía todo el tiempo, hasta que no encajé todas las piezas, no pude mantenerlo unido. O sea, entonces encontrarme con este resultado, madre mía. Ok, eso me hizo quedar mal, pero miren, pese a que no se cae por completo, es que no se desarma. O sea, se dividió, pero de pronto porque las salientes están muy rectas, entonces no aguantó el peso, pero aún así, miren esto, o sea, no se cae. Entonces me tiene muy contenta. Voy a bajarlo y se los voy a mostrar por detrás. Así que mientras tanto, por favor, déjale un lindo like si te gustó cómo este rompecabezas se mantiene unido. Y pues nada, esa es una de las razones por las que estoy tan contenta con este rompecabezas. Esas dos, la primera porque no esperaba la calidad, y la segunda porque es espectacular. O sea, parece una hoja de papel. Otra de las razones por las que me encantó este rompecabezas es que no usé, bueno, no me encantó, o sea, no es como del rompecabezas como tal, sino de cómo yo lo armé. O sea, como pueden ver, este rompecabezas por detrás trae un abecedario de la A a la F, trae una, ¿cómo se puede decir?, ayuda. Realmente yo lo veo como una ayuda. Y pues yo no quería ese tipo de ayudas, o sea, yo quería armarlo hasta final con la imagen real sin tener que acudir a estas ayudas. Por eso mismo fue que me demoré, ténganse por favor, 21 horas, de 20 a 21 horas. Como 20 horas 45 minutos, Dios, eso es demasiado tiempo para un rompecabezas. Nunca me había demorado tanto en un rompecabezas. Entonces yo digo, el resultado final es maravilloso, es muy satisfactorio cuando el proceso fue tan difícil. Así que por eso este rompecabezas me tiene muy contenta. Por supuesto que también pues hay que ser sinceros, ¿no? Algunas veces levanté el rompecabezas para corroborar si alguna pieza estaba bien, estaba en el lugar correcto, porque algunas de las del gato, la parte de abajo del gato, parecían encajar y no encajaban. Entonces, como el gato es tan amplio y hay muchas piezas negras, utilicé la técnica de las formas, pero aún así me encajaban unas 2 o 3 en un mismo lugar. Entonces me tocaba recurrir a levantar el rompecabezas y corroborar si iba ahí. Entonces, por otro lado, me tiene muy contenta que no le falta ni una pieza. Ay, eso me tiene muy feliz porque, bueno, no sé, pero de pronto ustedes que le encantan los rompecabezas, ¿sí?, pueden entender la felicidad que estoy sintiendo al saber que no le falta ni una pieza. Dios, es que es
es maravilloso. Yo al inicio del video les contaba que yo conté las piezas y yo decía, ay no, yo nunca lo había armado porque, o sea, yo decía, ay no, qué pereza que no tengan una pieza. Entonces, que no tengan una pieza, no, por supuesto que tiene muchas piezas, sino que le falte una pieza. Entonces, nunca lo había querido armar. Entonces, me confundía un montón cuando una pieza no me encajaba. Entonces, yo decía, ay, esta es la pieza que me falta. Y todo el tiempo, esta es la pieza que me falta, esta es la pieza que me falta. Y no, realmente llegué a la última pieza y no me faltaba ninguna. Entonces eso me tiene muy contenta. Así que si te tiene también a ti contento o contenta, por favor déjale un like a este video, comenta qué otro rompecabezas te gustaría ver. Si prefieres estas piezas mini o prefieres de las normalitas, tamaño normalito, o de las XXL que traen algunas marcas, porque por supuesto esas también son muy bonitas, son rompecabezas muy grandes y muy bonitos. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias de verdad por ver. Por favor suscríbete si aún no estás suscrito, ve a suscribirte. Por favor, si te gusta mi contenido, comparte con todos tus amigos para que le den mucho amor a este video y a este canal, por supuesto. Ustedes también denle mucho amor suscribiéndose y dándole like. Así que nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Bye.